Buenas noches, mi nombre es Elena Jiménez y hoy les voy a hablar sobre los diferentes aspectos y formas de constitución. Pero primero, ¿qué es una constitución? Una constitución es una ley máxima, fundamental y base para todo Estado, la cual regula los diferentes poderes del mismo. En el caso del Estado venezolano, la constitución regula el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder moral y poder electoral. Ahora, desde un aspecto general, las constituciones se pueden contemplar de diferentes maneras. Tenemos desde el aspecto material, que hace referencia al contenido de la constitución en sí, la cual posee principios rectores constitucionales que organizan y estructuran el Estado, lo cual es de suma importancia, ya que esto le da un carácter de soberano a cada entidad, a cada Estado. Ahora bien, también tenemos desde la Constitución desde el aspecto formal, la cual hace referencia a que cada Constitución debe establecerse, debe modificarse mediante unos procedimientos establecidos en la ley. Debe seguir una técnica jurídica establecida en la ley. De lo contrario, alguna modificación, alguna enmienda se va a considerar no válida. También tenemos desde el aspecto de su formulación jurídica, en la cual se divide a su vez en escrita y en constituciones escritas y en constituciones consuetudinarias. Las escritas son constituciones que tienen un carácter de seguridad jurídica, ya que establece qué es permitido y qué no. Es decir, una constitución escrita es el documento escrito en sí de la Constitución, a diferencia de la Constitución consuetudinaria, que no es escrita y que se basa en las costumbres que son aceptadas y se creen normales dentro de cada nación, lo cual genera ambigüedad, por lo que son preferibles las constituciones escritas, ya que estas no dan pie a ambigüedades, ya que estas establecen claro qué está permitido y qué no está permitido. También tenemos desde su modificación, la cual se divide a su vez en constituciones rígidas y constituciones flexibles. Las flexibles hacen referencia a aquellas constituciones que para alguna enmienda o para alguna reforma pasan por un proceso parecido al de la creación de leyes ordinarias. Es decir, no es un proceso complejo, a diferencia de las leyes rígidas que pasan por un proceso establecido en la misma Constitución, en la misma ley. Luego son promulgadas, promulgadas no era la palabra, luego pasan a ser votadas públicamente estas leyes, los cuales pueden generar o no las reformas luego de su votación pública. También están, según su origen, tenemos a las constituciones pactadas, las constituciones otorgadas y las constituciones impuestas. Las otorgadas son las constituciones que generalmente son características de los regímenes monárquicos. Estas constituciones son autolimitativas al rey, que el rey en este caso es el creador. Él mismo se autolimita y le puede atribuir ciertos poderes a sus súbditos, en el caso que así lo quiera. También están las pactadas. Las pactadas se llaman así ya que se generan mediante el acuerdo entre el rey y entre un parlamento, entre una asamblea popular, la cual representa a la nación en general. También están las impuestas. Las impuestas son llamadas así ya que luego de su sanción
promulgación y publicación, su cumplimiento es obligatorio. Luego de ser publicada, esta ley queda establecida como en la Constitución, la cual se debe cumplir, y de ahí no hay vuelta atrás. Entonces, viendo todos estos aspectos, podemos decir que la Constitución venezolana es una constitución escrita, es una constitución escrita, es una constitución rígida, ya que para su modificación se pasan por un proceso complejo que luego va a escrutinio, luego se va a voto, a diferencia de las constituciones flexibles, que para su modificación pasan por un proceso parecido a la creación de leyes ordinarias. En el caso de Venezuela no es así. Venezuela posee una constitución rígida, lo cual hace un poco difícil su modificación. O sea, para modificar la constitución es un proceso largo, que pasa primero por diferentes estudios hasta luego llegar a la votación, donde cada venezolano es capaz de decidir si desea dicha reforma o no. También quiero explicarles mediante la pirámide de Hans Kelsen, rapidito. Lástima que no los pude realizar en una lámina, pero la Constitución es la máxima ley. Según la pirámide de Hans Kelsen, la Constitución está en la cúspide, está de primera. La Constitución es la ley fundamental y máxima de todo Estado. A partir de la Constitución se van rigiendo los demás poderes y las demás leyes. Tenemos la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias y ley y decreto, las ordenanzas municipales. Entonces, ninguna ley pasa por encima de la Constitución. Nadie pasa por encima de la Constitución. El Ejecutivo debe trabajar de mano con la Constitución, ya que ésta lo regula, al igual que todos los demás poderes, el poder electoral, legislativo y judicial. Todos tienen que guiarse y proceder mediante lo establecido en nuestra Constitución, ya que es la ley máxima, según la pirámide de Kelsen, y es el ordenamiento jurídico venezolano. Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias y ley decreto, ordenanzas municipales. Entonces, con esto quiero cerrar. Espero que les haya gustado. Buenas noches.